Y para ello me voy a ir al artículo 113 que les mencionaba y me habla de que los contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o las actividades señaladas que realizan, obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de 3,500,000 pesos. En este sentido, lo que estamos haciendo es que este artículo me está indicando prácticamente uno de los elementos de las contribuciones. Cuando nosotros vemos la parte fiscal, vamos a encontrar elementos de las contribuciones que debemos de tener presentes, y estos pueden ser lo que es el objeto, la base, tasa o tarifa, época de pago y me está faltando el sujeto. Entonces, estos elementos de las contribuciones, que son los que debemos de tener presente, los debemos de considerar siempre en cada uno de los lineamientos legales que nosotros tengamos, visto desde la perspectiva de que yo soy persona física, yo soy persona moral, quien en algún momento dado voy a contribuir al gasto público, voy a ayudar al gobierno. Tengo que considerar estos elementos. Si estos elementos no vinieran estipulados en la ley, en lo que es la ley, prácticamente estaríamos hablando de que es una ley que está fuera del marco legal porque no está cumpliendo con este artículo artículo quinto del Código Fiscal de la Federación, que nos habla precisamente de los elementos de las contribuciones. Y estamos hablando que es del artículo quinto del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de estos elementos. Y en este sentido me está mencionando que debo de tener claro quién es el sujeto. Y si nosotros leemos el artículo en mención, que en este caso es el 113 fracción E, no alcancé a copiar la primera parte, no se copió. Bueno, creo que no lo seleccioné, de hecho. No lo alcanzamos a copiar, pero lo voy a pasar para que tengamos el fundamento completo. Y este artículo 113E nos menciona precisamente de los contribuyentes personas físicas. O sea, ya me está empezando a dar origen a lo que es el sujeto. ¿Quién va a ser el sujeto? Entonces, este artículo en exclusiva se va a enfocar a personas físicas, dejando a un lado personas morales, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí el sujeto yo entendería como una persona física. Una persona física va a ser mi sujeto, pero mi sujeto pasivo. El sujeto pasivo, recordemos que dentro de lo que es el sujeto tenemos dos tipos de sujetos: sujeto activo, que es el que recibe la contribución, en este caso el gobierno, es el sujeto activo, y el que paga, o en este caso el contribuyente, llámese persona física, va a ser el sujeto pasivo. Entonces estamos identificando el sujeto como una persona física, pero me dice, no cualquier persona física, o sea, me está especificando, dice, los que únicamente realicen, únicamente van a entrar en esta sección estas personas. No pueden entrar cualquier tipo de persona física. Dice únicamente. Y eso me va a limitar, obviamente, a aquellas que realicen actividades empresariales. Entonces, estamos hablando de que mi sujeto sería persona física, pero siempre y cuando realice actividades empresariales. Actividades empresariales. Actividades profesionales, que es otro de los puntos. Actividades profesionales. U otorguen el uso o goce temporal de bienes. Y en este caso me dice, otorguen
el uso o goce temporal de bienes. Hasta aquí. Estas entonces estos serían mis sujetos, mis personas físicas que yo voy a considerar como parte de sujeto pasivo dentro de lo que es la contribución del régimen simplificado de confianza. Actividades empresariales, actividades profesionales y que otorguen el uso o goce temporal de bienes. Si nosotros quisiéramos entender más a fondo estos conceptos, lo que es una actividad empresarial, lo que es una actividad profesional, qué es otorgamiento o uso o goce temporal de bienes, tendríamos que obviamente movernos un poquito más en la ley y tratar de ver estos conceptos, porque a veces nos limitamos en que pudiéramos entender qué es una actividad empresarial. Y yo te puedo decir, bueno, pues una actividad empresarial es poner un negocio, voy a dedicarme a comprar, vender cierto producto, pero también debemos de tener claro a fondo qué consideramos como una actividad empresarial. En el caso también de lo que son las actividades profesionales, yo te preguntaría, en tu caso, ¿qué es para ti una actividad profesional? ¿Acaso se refiere solamente a que tú tengas un título universitario o puede ser una actividad profesional, cualquier tipo de actividad que lleguemos a tener? ¿Ustedes qué opinan en este aspecto? ¿Creen que puede ser muy genérico el concepto o podemos ir un poquito más en específico para entender esta parte de lo que es el sujeto? Cuando nosotros estamos, como hace un ratito les mencionaba, estamos ante este mundo de recibir información de todos lados, podemos llegar a ver dentro de redes sociales, porque me pasa constantemente también que llego a ver información y a veces publican artículos o documentos que pudieran estar no bien dejándote la información clara, te dejan con dudas y por eso muchas veces llegamos a tener esta implementación de un nuevo régimen con ciertas inquietudes de saber si lo que estoy haciendo es correcto o si no es correcto. Y aquí, por ejemplo, yo los invito mucho a leer un poquito más, ¿no? Lo que es la parte de estas definiciones. Me voy a mover un poquito a lo que es ver lo que es actividad empresarial, nada más para tener un fundamento un poquito más amplio. Y me voy a ir a lo que es el Código Fiscal de la Federación en el artículo 16. Y en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación nos menciona precisamente qué debemos de considerar como una actividad empresarial. Entonces, si en este momento tú tenías duda de definir qué entendemos por actividad empresarial de acuerdo a lo que nos está mencionando el artículo 113, que me menciona actividades empresariales, muchas veces las leyes no nos dicen más allá que una definición, pero para ello podemos utilizar de forma complementaria, de forma supletoria, lo que son artículos de otras leyes, en este caso lo que es el Código Fiscal de la Federación, y me dice aquí que vamos a entender por actividades empresariales las siguientes, y me da un listado. Dice que en la fracción primera dice van a ser las comerciales, que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes. Entonces podemos resumir, que una actividad comercial, pues la podemos considerar como una actividad propiamente empresarial. Y cuando hablamos de actos de comercio, pues tengo que entender también qué es un acto de comercio, qué puedo ver en comercio. Las actividades también, las industriales, también las vamos a considerar como una actividad empresarial, una actividad industrial. Y aquí me está hablando de lo que es la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabados de productos y elaboración de satisfactores. En ese sentido, tenemos que tener muy claro cuándo vamos a considerar nosotros este tipo de elementos para efectos de que podamos considerar, considerar como una definición de una actividad empresarial. Vamos a tener las actividades agrícolas también, que en el caso del reciclo hay una parte un poquito más profunda que podemos ver de lo que es el régimen de actividades agrícolas. Viene obviamente lo que es la siembra, cultivo, cosecha y primera enajenación de productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Esto es lo que consideraríamos como tal.
Las ganaderías también forman parte de una actividad empresarial. Las actividades de pesca, las silvícolas, todo lo que tiene que ver con la parte de los bosques, son las actividades que nosotros debemos de tener bien definidas como actividades empresariales. Y entonces, si yo realizo una actividad empresarial de este tipo, llámese comercial, llámese industrial, llámese agrícola, ganadera, de pesca o silvícola, pues me voy a regresar a mi artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el artículo 113E, donde me estaba mencionando que las actividades empresariales, o me mencionaba precisamente que únicamente estas actividades empresariales son las que debemos de considerar como parte de los sujetos, personas físicas que realicen este tipo de actividad empresarial. Entonces, vamos a definir bien esto. Actividades empresariales son las que vienen estipuladas en el código, se los voy a poner aquí adelante, vienen estipuladas en el Código Fiscal de la Federación, artículo 16. Lo que nos mencione ahí prácticamente va a estar entrando aquí en la parte de actividades empresariales. Buenas tardes, Armando. Cuando entendemos actividades empresariales, cuando entendemos la definición de actividades profesionales, por el solo o la sola palabra de decir profesional, yo pudiera decir, bueno, pues es alguien que realmente tiene a lo mejor una profesión, ¿no? Porque así lo menciona, actividad profesional. Y en realidad no tiene nada que ver a lo mejor con el título, con el documento, sino que realmente realice una actividad específica. Y me voy a mover un poquito al artículo 100. Déjenme, voy al artículo 100, que es donde viene o donde nace precisamente uno de los regímenes que es independiente al reciclo, pero obviamente nos da un poquito a entender esta parte de lo que es la definición, ¿no? El artículo 100, por ejemplo, nos habla precisamente de quienes están obligados al pago del impuesto, pero personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Y si te das cuenta, en este régimen de actividades empresariales, o en este régimen de actividades empresariales y profesionales, vuelve a repetirse o pudiéramos entender que yo pudiera estar tributando en este régimen y no en el reciclo, o viceversa, que pudiera estar en el reciclo y no aquí, porque en ambos me está hablando precisamente de personas físicas con actividad empresarial, aunque ahorita yo les marque aquí el título, pero el artículo 100 me dice que para el pago de este impuesto están obligadas las personas físicas que realicen actividades empresariales. Entonces, los dos artículos, este artículo 100 me hace referencia a actividades empresariales, o sea que yo puedo estar en este régimen, pero a la vez el artículo 113E me habla de que también puedo estar o pudiera yo estar en el RECICO, que es el régimen nuevo, régimen simplificado de confianza, que pudiera yo estar en cualquiera de los dos. Y bueno, si me vine este artículo es porque queríamos ver la parte de la prestación de servicios profesionales, entender qué va a ser un servicio, qué va a ser una prestación de servicios profesionales. Y aquí nos menciona que para este capítulo se va a considerar ingresos por prestación de servicios y me voy directamente a la segunda, porque en la primera me hace referencia lo mismo que nosotros ya habíamos visto. Dice, ingresos por actividades empresariales, los provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Y en esta fracción me hace explícito de qué significa cada una de estas, no qué significa, más bien me explica qué tipo de actividades vamos a utilizar, dado que en el Código Fiscal de la Federación, pues me lo da de forma más explícita, ¿no? ¿Qué podemos considerar como una actividad comercial y cada una de ellas? Pero bueno, vamos a caer aquí en la fracción número 2, donde me dice ingresos por prestación de un servicio profesional. Las remuneraciones, o sea, estamos hablando de los pagos que se deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo 1 de este título. Y cuando me habla del capítulo 1 de este título, me está hablando del capítulo 1 de sueldos y salarios. Si no están considerados dentro de sueldos y salarios y estás recibiendo una remuneración y tú estás prestando un servicio personal independiente, entonces vas a entrar en esta definición de una prestación de servicios
personales independientes. Eso es lo que vamos a entender como prestación de servicios personales independientes. Algo que sea distinto a lo que tenga que ver con sueldos y salarios. A eso se refiere servicio personal independiente. Pero si nosotros vemos aquí, en ningún momento dado me hace mención a un título, me hace mención a un documento en el que me diga solamente los contadores, solamente los administradores, solamente esta persona que tenga un título va a poder formar parte de este régimen. No, o sea, me está hablando de una persona que realice un servicio personal independiente y que de una u otra forma no esté considerado en el capítulo primero. Y el capítulo primero, les decía, me habla de sueldos y salarios. Y cuando hablamos de sueldos y salarios, estamos entendiendo que yo te contrato a ti, por ejemplo, Manuel, te digo, ¿sabes qué, Manuel? Te voy a contratar en mi empresa y vas a tener un horario, vas a tener un sueldo, vas a tener ciertas indicaciones para hacer ciertas actividades. Y entonces estamos hablando de que ahí ya no hay un servicio personal independiente, sino que yo te estoy contratando y hay una relación de subordinación patrón-trabajador. Entonces, en ese sentido, puede considerarse que tú estarías trabajando bajo un régimen de sueldos y salarios. Pero si por otro lado te digo, oye Manuel, quiero que me ayudes y vengas a hacer una auditoría a mi empresa, pero estamos hablando de que ese servicio personal que tú me vas a dar es independiente. Yo no te voy a dar órdenes, yo no te voy a poner un horario, tú vas a venir en el momento que así lo consideres. Entonces, estamos hablando de un servicio personal independiente y pudiera ser, como te mencionaba, pudiera ser o tener un título de contador y estás haciéndome una auditoría, pero no precisamente teniendo un título,